buenas tardes, Costa Rica, buenas noches, Argentina. Bienvenidos una vez más a este su espacio Siervos del Nuevo Pacto. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio, agradecido siempre con el Señor por la oportunidad que Dios nos da de reencontrarnos alrededor de su santa palabra. Todos los martes y todos los jueves tenemos una cita a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live. Los martes y los jueves, estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. De eso hemos venido hablando, una serie de señales que Jesús le da a sus discípulos respecto a su segunda venida. ¿Cómo podían prever, anticipar? ¿Cómo se podría más o menos estimar la cercanía de la parucía de Jesús a este mundo? Y por eso es que el Señor se toma todo el tiempo para que sus discípulos tomen nota de una serie de eventos que se iban a llevar a cabo una vez que Jesús estuviera cada vez más próximo en su segunda venida. El tema de tarde-noche lo hemos titulado Lo que debes saber acerca del infierno, porque precisamente el tema del infierno es un tema escatológico, es un tema muy perentorio de analizar, porque está ligado precisamente a todo lo que está ocurriendo en este momento y esa anticipación de la segunda venida de Jesús. Mateo capítulo 24, versículo 37, 38 y 44 nos dice: cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará entregada en sus banquetes, en sus fiestas de bodas, sin saber lo que está sucediendo hasta que sea demasiado tarde y sean arrastrados. Ustedes deben estar vigilantes para que mi regreso no los sorprenda. ¿Cuándo va a venir el Señor Jesús por segunda vez? No lo sabemos, pero no debe preocuparnos, estresarnos, ocuparnos en hacer estimaciones o cálculos de la fecha en el calendario divino en que Jesús vendrá por segunda vez. Nosotros somos llamados a prepararnos, a estar vigilantes, a estar ocupados en aquellas tareas que Dios le ha asignado a usted y me ha asignado a mí, para que no nos suceda como hijos e hijas de Dios lo que le va a ocurrir a muchas personas. Y es que cuando el Señor venga por segunda vez, van a estar totalmente en otros menesteres, en otros asuntos, tal vez en corrompiciones, en perdiciones, totalmente alejados de la voluntad que Dios tenía para ellos. Y cuando eso suceda, entonces ahí se va a cumplir el lloro y el crujir de dientes por parte de esas personas que tratarán de hacer algo al respecto para cambiar su situación, pero ya la puerta del arca va a estar cerrada, como sucedió en los tiempos de Noé. Estamos haciendo un análisis de esas 10 grandes señales que se encuentran en Mateo capítulo 24 y precisamente ya hemos abordado 8 de ellas. Si usted nos está siguiendo a través de la transmisión audiovisual de Facebook Live, estamos consignando unas infografías para hacer un rápido resumen de estas 10 grandes señales que anteceden a la segunda venida de Jesús. Les recuerdo que también estamos transmitiendo a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Puede accesar nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live y también puede accesar nuestra plataforma radiofónica de MP Radio. En la infografía que usted tiene en pantalla, hacemos un rápido recorrido de las primeras 8 señales que ya hemos analizado en este periplo que nos lleva Mateo capítulo 24 en todo este análisis de señales que anteceden a la segunda venida de Jesús. En primer lugar, la señal número 1
que Jesús le da a los discípulos y en la cual él pone mucha atención, se toma su tiempo. Son varios versículos de Mateo capítulo 24 en los cuales Jesús se toma el tiempo necesario para hablar que una de las grandes señales que anteceden a su segunda venida son los falsos cristos, los apóstatas, aquellos que engañan, que engañaban hace 2000 años, que engañan hoy en día con grandes señales y milagros. Pero también otra gran señal de su segunda venida son las guerras. Recordemos que la guerra es ausencia de paz. Y cuando no hay paz, lo que inmediatamente sucede a continuación es una proliferación de conflictos que lo único que generan es autodestrucción en el ser humano. Usted ha sabido a través de la historia, y lo vemos hoy en día, que las guerras no dejan absolutamente nada positivo para el ser humano. Al contrario, deja mucha muerte, mucho dolor, deja mucha carencia, deja mucha destrucción, familias arrasadas, pueblos arrasados. Definitivamente las guerras es un flagelo muy utilizado por Satanás para poner al hombre en contra del hombre. Analizamos también en sesiones anteriores, estamos haciendo un rápido resumen de las señales, de las primeras 8 señales que hemos analizado hasta el momento. Hablamos de que Jesús nos informa de que las pestilencias, las pestes, las plagas van a estar proliferando alrededor del mundo. Nosotros hoy en día, por ejemplo, tenemos claro conocimiento del VIH cuando apareció ya por el año 1985, el COVID-19, el SARS-CoV-2 que apareció en el 2019, por eso tiene ese número que lo referencia como el año de su aparición. También hoy en día tenemos la famosa viruela del mono. Muchas de estas enfermedades son enfermedades por transmisión sexual. Grandes problemas, la mayoría de los problemas y de los pecados o de los subproductos de pecados que se generan en el mundo es precisamente producto de la promiscuidad sexual. Eso trae mucho dolor a familias enteras. Eso trae muchos males emocionales, sentimentales, físicos, odio, en fin, hay mucha problemática en cuanto a este tipo de problemática sexual, y mucho de ello se extrapola a grandes y numerosas enfermedades de transmisión sexual. Hoy también tenemos grandes enfermedades respiratorias. Está atacando mucho los virus respiratorios en el ser humano. La señal número 4, Jesús decía que se iba a desatar grandes hambrunas en todo el orbe. Es una injusticia que, siendo el mundo se puede autoabastecer, el mundo con lo que produce podría darle de comer a toda la humanidad. Sin embargo, usted y yo sabemos que los alimentos escasean. Una de cada 7 personas en el mundo es extremadamente pobre. Más de 40,000 personas mueren al día por hambre, jóvenes, adultos, niños, ancianos, porque no tienen que comer. Mientras en otras naciones, mientras en otras latitudes, la comida se bota. Para mí, personalmente, botar comida es pecado. Ojalá que usted no bote comida. Haga los alimentos que requiere para nutrir su cuerpo, pero no bote comida que otra persona en este momento la está necesitando. La señal número 5, Jesús nos habló de grandes terremotos. Hicimos un análisis de los movimientos telúricos que han sucedido a lo largo de la historia. Sin embargo, esperamos que estos movimientos telúricos y estas señales se vayan acrecentando. Recordemos que Jesús decía que estas señales son principio de dolores de parto. Esto apenas está empezando. La mujer que ha tenido hijos, que ha dado a luz por el método normal de alumbramiento, se conoce a la perfección que los dolores de parto, una vez que inician, no se van a acabar. Una vez que inician, se van intensificando. Una vez que inician, van a culminar con el alumbramiento. Exactamente así es como funcionan estas grandes señales antes de la segunda venida de Jesús. Todo se irá incrementando.
los terremotos, las hambres, las guerras, la apostasía y por si fuera poco las pestilencias. Y también tenemos que Jesús nos hablaba de persecuciones, nos hablaba de traiciones, nos hablaba del enfriamiento del amor. Ahora, esas 8 grandes señales a su vez generan subproductos. Decíamos que Jesús solo había hecho una descripción muy rápida, un nivel de detalle está ausente en Mateo capítulo 24. Jesús solo me dice apostasía, me dice guerras, me dice hambres, me dice pestilencias, me dice terremotos, me dice enfriamiento del amor, me dice persecución. Jesús me dice también traiciones, pero no ahonda o profundiza en esas señales. Sin embargo, hemos venido en sesiones anteriores haciendo esos análisis, pero concluíamos que si queremos mayor profundidad en cuanto a estas señales de Mateo 24, entonces tenemos que irnos definitivamente al libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, donde nos habla de los famosos jinetes que aparecen en la apertura de los primeros sellos del capítulo 7 de Apocalipsis. Sello 1, jinete 1, sello 2, jinete 2 y así sucesivamente. Todas estas 8 señales que hemos analizado en Mateo capítulo 24, todas llegan a un común denominador, todas como un embudo llegan a un solo lugar y es precisamente al jinete número 4 que está relacionado con la muerte. ¿Por qué? Porque el hambre genera muerte, porque las guerras generan muerte, porque las pestilencias llegan a la muerte, los terremotos generan muerte, las traiciones, las persecuciones, el enfriamiento del amor, todo esto termina generando muerte, los abortos, los suicidios. Y por eso es que estamos concentrados entonces en analizar ese cuarto jinete que a la misma vez tiene un quinto jinete. Ahora, ya logramos usted y yo analizar el jinete número 4. Estamos concentrados entonces a analizar el jinete número 5. Lo que hemos hecho en esos primeros minutos es un barrido rápido para que usted, si es la primera vez que está con nosotros en estas sesiones de escatología, pueda ubicarse hasta donde ya hemos avanzado en el desarrollo del tema que nos va a llevar varias sesiones más hasta finalizar todo el análisis del capítulo 24 de Mateo. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 en adelante. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que decía el cuarto de los seres vivientes: acércate. Está hablando Juan cuando dice: después vi un caballo pálido amarillento, el que lo montaba, que es el jinete número 4, se llamaba Muerte, y lo seguía otro jinete, es el quinto jinete, que se llama Infierno, quien es el representante del reino de la muerte. Y sigue diciendo el texto: y los dos, está hablando de la muerte del infierno, recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de ese mundo. ¿Con qué? Uno, con guerras, que ya Jesús nos las anticipó en Mateo capítulo 24. Apocalipsis escribe aproximadamente unos 60 años después de estas señales que da Jesús en Mateo 24. El libro Apocalipsis es un libro escatológico o de acontecimientos de los últimos tiempos, escrito por el apóstol Juan a través de una serie de visiones que recibe en la isla de Patmos. Juan entonces nos está diciendo lo que él está viendo, lo que se le está diciendo, que las guerras, las hambres, las enfermedades y esos ataques de animales salvajes son los que van a provocar que muera una de 4 personas. Cuando vayamos a ver las trompetas, va a morir 1/3 y la humanidad va a ser aniquilada en un 50%. Después vamos a analizar a mayor de detalle esos conceptos. Lo importante es que Mateo capítulo 24 es refrendado por Apocalipsis capítulo 6. Vean cómo hay un paralelo, vean cómo Apocalipsis capítulo 6 no desmiente lo que dice Mateo capítulo 24, sino que lo refrenda. Por eso, cuando estudiamos escatología, cuando estudiamos las señales de Mateo 24, hay que ir de la mano con el libro de Apocalipsis. Ya
Estuvimos analizando en sesiones anteriores todo lo que la Biblia me dice a mí que es la muerte. Hemos llegado a la conclusión que las grandes mentiras del mundo allá afuera, en cuanto a que la muerte es el fin de todo, en cuanto a que el muerto al bollo, el muerto al hoyo, el vivo al bollo, eso es mentira. Esas falacias que nos han contado grandes sectas de que la muerte es el fin de todo y que por tanto hay que disfrutar la vida y hacer lo que nos dé la gana, porque después de la muerte no hay nada, ya lo hemos refutado a la luz de la palabra del Señor. La muerte no es una extinción de la vida. La muerte, hermano y hermana, es una separación de lo que es el cuerpo y el alma. La muerte lo que va a marcar es un antes y un después. Una vez que la persona muere, se hace un corte de caja y lo que la persona haya pensado, lo que la persona haya dicho, lo que la persona haya hecho en vida, eso va a determinar su condición eterna. La persona cuando muere terrenalmente hablando es cuando empieza su verdadera vida eterna. El problema es que solo hay dos grandes lugares a los cuales las personas accesan una vez que mueren. Dentro de unas sesiones más adelante vamos a hablar de la condición de los muertos una vez que fallecen, porque el muerto no se encuentra en una animación suspendida. El muerto no está dormido, el muerto no está en el limbo, olvídese. El muerto está más vivo que nunca. Está muerto para los vivos, pero más vivo que nunca. Y eso lo vamos a demostrar a la luz de la palabra del Señor en estas próximas sesiones de martes y jueves. Hablando ahora del quinto jinete, que es el infierno, Satanás se ha encargado a través de la historia humana y utilizando muchas sectas, muchos credos, muchos apóstatas y mentirosos, los ha utilizado como instrumentos para negar la existencia del infierno. Usted conversa con una persona allá afuera, usted le pregunta si el infierno existe y la persona te dice que no. ¿Por qué? Porque el infierno es sinónimo de dolor, el infierno es sinónimo de tormento, el infierno es sinónimo de castigo, el infierno es sinónimo de oscuridad, es sinónimo de lo que es tenebroso y horroroso, y a las personas allá afuera no les gustan este tipo de temas. La gente es feliz pasándola bien, la gente es feliz dándole rienda suelta a sus instintos, y todo aquello que les genere dolor o preocupación es algo que ellos bloquean. El mundo es especial y se ha especializado en hacer esos bloqueos, y por eso es que la persona se autoengaña creyendo que el infierno no existe, que jamás un Dios de amor, de inmensa misericordia, jamás le va a hacer daño a su mejor criatura, que es el ser humano. Las sectas utilizan estas filosofías humanas para engañar a sus adeptos, y por eso es que esos grupos religiosos están llenos de seguidores que creen sus mentiras, una mentira inventada por Satanás que ni él mismo se la cree. Porque si hay alguien de primera mano que sabe que el infierno existe, ese es Satanás. Ahora, dejando de lado lo que el mundo piense, lo que el mundo crea, lo que el mundo diga, que a mí personalmente me pela un pepino, decía mi abuela. A mí no me interesa lo que el mundo piense, a mí no me interesa lo que las sectas prediquen o no prediquen. Yo personalmente no le pongo atención a ninguna secta, no me interesa en qué creen o en qué no creen, no me interesan sus mentiras, no me interesan sus verdades, a mí me interesa lo que diga la palabra del Señor. Y yo le invito, si usted tiene alguna duda en cuanto a la muerte, en cuanto al infierno y una serie de temas escatológicos que vamos a ir analizando, si usted quiere saber la verdad de las cosas, vaya a la palabra, porque todo en este mundo se puede pesar contra la palabra. No le crea lo que diga su mejor amiga, no le crea lo que diga su jefe, no le crea lo que diga el señor de la carnicería, créale a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, indistintamente y sin tomar importancia a lo que el mundo crea o deje de creer, yo quiero ir con usted a través de esas sesiones a la palabra del Señor para que sea la Biblia la que me diga a mí realmente cómo es que son las cosas. Ya nos trajimos al suelo ese concepto humano de la muerte que acaba con todo. Ya nos queda claro a la luz de la palabra que la muerte es el inicio de la vida eterna. Pero ahora vamos entonces a hablar de una segunda gran mentira, y es la que el mundo afuera predica en cuanto a la inexistencia del infierno. A mí personalmente, a mí la Biblia me dice totalmente otra cosa, y por eso es que quiero conversarlo con usted, quiero reflexionarlo con usted.
Le invito, si usted tiene algún comentario, si usted quisiera hacer algún aporte, en este momento tenemos habilitado el chat de Facebook Live y también el chat de Ministros de la Palabra en WhatsApp. Si usted quiere hacer un aporte, si usted tiene alguna consulta, si usted tiene alguna pregunta, le invitamos para que la haga, no se quede con la duda. Le invitamos para que usted profundice y reflexione en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué me dice a mí la Biblia? El mundo me dice que Dios es un Dios de amor. La Biblia me dice que Dios lo ama tanto a usted y me ama tanto a mí que jamás va a permitir que sus hijos y sus hijas, hermano y hermana, sufran en un lugar de tormento. Sin embargo, tenemos que tener claro el concepto de ser hijo e hija de Dios, porque todos los seres humanos son criaturas de Dios. Hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y criatura de Dios, porque otra de las grandes mentiras que anda allá afuera es que todos los seres humanos somos hijos de Dios, que Dios nos ama a todos por igual, que Dios nos chinea a todos de la misma manera. Ahora, una cosa es que la Biblia diga que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo, por supuesto, y por eso mandó a su Hijo. Pero de ahí a que Dios le permita al mundo que haga lo que le dé la gana y que pisotee la sangre de su Hijo y la única posibilidad de salvarse a través de la sangre vertida en la cruz, ya si el mundo rechaza esa posibilidad, definitivamente ya no hay más que hacer. Dios nos amó tanto que nos dio la posibilidad de salir de condenación. Pero si el mundo quiere seguir en condenación, pues morirá en condenación. Olvídese. Dios no tiene a la humanidad entera como sus hijos. El 100% del mundo no son hijos de Dios, ni son hijas de Dios. Es muy diferente que seamos criaturas a que seamos hijos. El hijo y la hija de Dios tienen una connotación totalmente diferente a lo que el mundo piensa allá afuera. Y o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, porque esa es otra consideración importante. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Usted es su hijo o no es su hijo. Y dependiendo de lo que usted sea para Dios, así será el tratamiento que Dios le da a usted en esta vida y en la próxima. Por eso es que las personas, cuando allá afuera nos dicen que Dios es un Dios de amoroso, las personas bloquean el hecho de que Dios es un Dios que también, así como es un Dios amoroso, también Dios es un Dios fuego consumidor. Dios nos ama, pero Dios tiene un límite. Dios es santo. Dios no puede comulgar con el pecado. Al cielo no va a entrar nada impuro. Entonces Dios no puede tratar de la misma manera a los santos y a los no santos. Dios no puede tratar de la misma manera al justo y al injusto. Dios no va a tratar de la misma manera al hijo de él y al que no es hijo de él. Entonces, el tema de la ira es algo que las personas le rehuyen allá afuera. Pero cuando yo voy a la Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27, y a mí la palabra del Señor me dice que si después de haber conocido la verdad seguimos pecando, después ya no queda ningún sacrificio por los pecados. Lo único que nos queda es esperar con terror el juicio, el fuego ardiente con el que Dios destruirá a sus enemigos. Entonces, esas grandes sectas que utilizan la misma Biblia que usted y yo utilizamos, ¿por qué no predican Hebreos capítulo 10? Claro, usted va a sus liturgias y solo predican lo bonito de la Biblia y lo que le sirve. Predican el evangelio, a un Jesús sanando, a un Jesús alimentando 5,000, a un Jesús sacando demonios, a un Jesús ayudando a los pobres, a un Jesús abrazando niños. Pero ¿dónde dejo yo entonces Hebreo capítulo 10, versículo 26 en esa Biblia? ¿Será que lo borran? ¿Será que no les sirve predicarlos? ¿Será que entonces tienen miedo de que la gente abandonen sus sectas porque no les están diciendo lo que quieren oír? Eso era lo que Pablo le decía a Timoteo. Claro, por eso es que muchos se amontonan con esos apóstatas, con esos mentirosos y charlatanes, porque esos tipos y tipas les terminan diciendo lo que ellos quieren oír. Pero a mí la palabra del Señor me dice otra cosa. A mí me habla de un Dios, hermano y hermana, que definitivamente no va a soportar que el hombre siga pecando durante toda su existencia y siga haciendo lo que le da la gana. Lo mismo que Dios le dijo a los antediluvianos en el capítulo 6 de Génesis, nos los está diciendo a ustedes y a mí hoy en día. Dios no va a contender
todo el tiempo con el ser humano. ¿Qué es contender con el hombre? Permitirle al hombre que haga lo que le da la gana. Dios va a decir, no señor, hasta aquí, ya no más. Ya es suficiente. Y tarde o temprano, esos mentirosos y los que fueron engañados se van a tener que dar cuenta que esas grandes mentiras que creyeron voluntariamente no eran más precisamente que una mentira. Si después de conocer la verdad seguimos pecando, ya no queda nada que hacer. Vean lo que es la Biblia clara cuando me habla entonces de un juicio. La Biblia me habla de terror. La Biblia me habla de un fuego ardiente. La Biblia me habla de destrucción de sus enemigos. Entonces, Dios tiene amigos, pero también tiene enemigos. Claro, la palabra del Señor es clara de tapa a tapa cuando nos habla de la enemistad que tiene el ser humano con Dios cuando ama al mundo, y de la amistad que tiene Dios con el hombre cuando Dios le ama a él. Dios mismo lo decía y el apóstol lo decía en sus cartas. La amistad del mundo es enemistad contra Dios, y el enemigo de Dios tarde o temprano será destruido. Es que yo no encuentro, hermano y hermana, en la palabra del Señor algo que a mí me diga lo contrario. Si usted puede refutar lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 26, le invito para que nos escriba en este momento al chat de Facebook Live y me diga, no, vea, es que aquí en este texto dice totalmente lo contrario a lo que usted está leyendo. Pero la Biblia menciona más de 25 veces la ira de Dios, el día de la ira de Dios. La Biblia menciona más de 25 veces que en un momento dado, en el calendario divino, Dios va a llamar a cuentas al ser humano. Entonces, ¿cuál Dios de amor? ¿Cuál Dios de misericordia perenne? La misericordia es hoy, la gracia es hoy, usted y yo y el mundo allá afuera. Hoy en este momento estamos viviendo bajo la gracia, pero va a llegar un momento en que la gracia termine y en un abrir y cerrar de ojos Dios cierra la gracia y abre la ira. Es que eso va a ser ipso facto. Más adelante vamos a hablar del día de la ira. ¿Y cuándo empieza la ira? Cuando se acaba la gracia. Por eso es que hay muchas personas que hoy en día juegan con la misericordia de Dios, juegan con la gracia de Dios, juegan con la paciencia de Dios. Pedro lo decía. ¿Por qué Jesús no ha venido? La gente se burla allá afuera. Esos bateadores que dicen que Jesús viene y no viene. ¿Y qué decía Pedro? ¿Por qué Jesús no ha venido? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios lo dice en Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Yo no quiero que el hombre muera. Pero si eso es lo que el hombre quiere, pues eso es lo que le vamos a dar. Es un tema voluntario. Vean lo que dice también la misma palabra del Señor en Apocalipsis 14, versículo 9 al 11. Dispónganse a beber el vino de la ira de Dios. Me vuelve a hablar de la ira de Dios, quien se enojará mucho y los castigará duramente. Dispónganse a ser torturados con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo del fuego que los tortura sube por los siglos de los siglos. El tormento será eterno. Nunca dejarán de sufrir ni de día ni de noche. Entonces, ¿cómo hago yo para creerle a esos charlatanes y mentirosos de que no hay infierno, de que no hay castigo, de que usted puede hacer lo que le da la gana, igual a la persona que está haciendo lo bueno, va a recibir lo mismo que el malo? Si yo predico esto, yo estoy llamando mentiroso a Dios, yo estoy llamando mentiroso a la Biblia, yo estoy blasfemando contra el Espíritu Santo, y eso sí es peligroso. Yo no sé cómo estos hombres se dejan decir este tipo de barbaridades sin temor alguno, sin conciencia alguna. No hay el menor sentido común, sin superespiritualizar mucho las cosas. No les da temor de decirle a la gente la peor de las grandes mentiras. Porque un día ellos van a tener que cargar con todas esas almas a las cuales les están mintiendo. A mí, Apocalipsis me dice claramente que el trato de Dios para el justo es diferenciado para el injusto. Y el injusto definitivamente, si quiere persistir voluntariamente en esa condición pecaminosa, vino al mundo en condenación y se irá en condenación, y después de su muerte va a ser juzgado y lanzado al lago de fuego para ser torturado toda su existencia. Hermano y hermana, el tema que estamos hablando en esta noche es muy serio. No sé en ese momento qué es lo que te preocupa. Si te está preocupando que yo termine rápido para irte a cenar, no sé si estás esperando que yo termine rápido para irte a dormir, en este caso los hermanos de Argentina. No sé si estás preocupado en que yo termine rápido porque dentro de una hora sigue tu novela preferida o el partido de fútbol que has estado esperando desde hace tiempo.
Pero lo que estamos hablando es muy serio. Estamos hablando, hermano y hermana, de vida eterna. Estamos hablando de nuestra condición después de morir. Si usted no está preparado para su encuentro con el Señor, eso es lo que a usted debería estarle preocupando en ese momento. Si yo le pregunto a usted, si usted muriera hoy, ¿cuál será su destino eterno? ¿Lo tiene usted totalmente claro? ¿Usted puede decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Usted podría decir como el apóstol Pablo, tengo un dilema, no sé si quedarme vivo o morirme, porque si me quedo vivo, entonces le soy útil a Dios, pero si me voy a morir, pues entonces es 1000 veces mucho mejor, porque inmediatamente estaré en la presencia de Jesús. ¿Puedo decirlo? ¿Usted tiene la claridad de esta exclamación que hace el apóstol Pablo? ¿Está usted preparado para su encuentro con el Eterno? Preocúpese por eso. Pongámosle atención a eso. Tenemos hijos que no conocen al Señor, compañeros de trabajo que no quieren nada con Dios. Tenemos vecinas que blasfeman y que más bien pertenecen a esas sectas mentirosas. Hay mucho trabajo que hacer. No estamos para perder tiempo. Estamos hablando de temas serios, hermano y hermana. Estamos hablando de vida y de muerte. Y eso es algo que tiene que ponernos a usted y a mí a pensar. No esté pensando en qué va a hacer en sus propias vacaciones. No esté pensando en aquello que se quiere comprar con el dinero que tiene guardado en el banco. Estamos hablando de vida y muerte, de lo que va a pasar después de que nos hayamos ido de este mundo. Eso sí es importante, esto sí es urgente, esto sí requiere definitivamente que reflexionemos, porque el infierno de que existe, existe. Eso es algo que vamos a ir demostrando. Yo le voy a dar a usted más o menos unas 13 cosas que yo quiero que usted sepa respecto a la existencia del infierno. ¿Qué es el infierno a la luz de la palabra? Porque si usted todavía es de los que creen que todo esto es metafórico, como dicen las sectas, no es que cuando en la Biblia me habla del infierno es metafórico, es alegórico. No, 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 es que eso era para asustar a la gente de ese contexto cultural de entonces, pero no, eso no existe. Eso son fábulas, esos son mitos. Hermano y hermana, ¿cómo me puedo yo adjudicar, decir qué es verdad en la Biblia y qué es mentira? ¿Cómo puedo yo y con qué cinismo puedo yo decirle al mundo qué aceptar de la Biblia y qué no? ¿Qué es verdadero, qué es falso? Si a mí el apóstol Pablo me dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que toda la escritura es útil, pero es toda. Si yo quiero la acepto, si yo quiero no la acepto, es un problema cada uno. Pero yo no me puedo atribuir qué aceptar y qué no aceptar. Mucho menos yo puedo atribuirme llamar a la Biblia mentirosa o desfasada en cuanto a cultura, que ya no aplica para esos tiempos que han cambiado radicalmente, que lo que era en el contexto histórico ya no es aplicable hoy en día. Hemos demostrado en Ministros de la Palabra y ya tenemos más de 820 temas que hemos predicado de etapa a etapa, donde hemos demostrado que la Biblia es verdad, que la Biblia es lámpara a nuestros pies y que es la verdad de la Biblia la que a usted y a mí nos hace libres. El que quiera seguir creyendo las mentiras allá afuera es su problema. Pero hermano y hermana, creámosle a lo que dice la palabra del Señor, porque eso es lo que estamos hablando. En el tema de la ira es una respuesta emocional. Usted se ha irado, yo me he airado. Constantemente nos enojamos, todos padecemos ira. La ira es una respuesta emocional cuando nosotros percibimos de algo que no nos gusta. Una injusticia, por ejemplo. Cuando usted ve algo que es injusto, según su percepción, usted dice, qué barbaridad, y usted se enoja. Claro, Dios también, hermano y hermana, también tiene tiempos de ira, tiempos de molestia. El Señor en ese momento está muy enojado con el mundo y ha venido acumulando ira a través de los siglos y de los siglos. ¿Por qué usted y yo nos airamos? Porque Dios también se enoja. Usted y yo hemos sido hechos a semejanza de Dios. Emocionalmente hay muchas cosas que nosotros tenemos de Dios porque Él nos ha hecho a su semejanza. Hay muchas situaciones emocionales que nosotros tenemos y que Dios también tiene. Dios ama para que usted y yo amemos. Pero también Dios se enoja con cosas que quiere que usted se enoje. Pero ¿cuál es el problema? Que las cosas que a Dios le enojan, a muchos les hacen gracia. Entonces Dios está enojado con el pecado y muchos de nosotros jugueteamos con él. No, enójese con lo que Dios le enoja. Ríase con lo que Dios se ríe. Agradece con lo que Dios le agrada.
El problema es que muchos vamos al revés de cómo va Dios. Entonces, lo que a Dios le agrada, a mí me desagrada. Lo que a Dios lo enoja, a mí me pone contento. Deberíamos revisar también ese tipo de cosas. Saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Y dónde sé yo qué le gusta a Dios y qué no le gusta. En la palabra del Señor. Así de simple. El único lugar donde yo puedo conocer a Dios es a través de la palabra del Señor. No hay otro lugar donde yo conozca a Dios. Leamos más la palabra, reflexionemos más en la palabra. Ahora, hay una grandísima diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. Porque la ira del hombre muchas veces es prejuiciosa. Lo que usted considera como una injusticia que lo pone enojado, tal vez para mí no lo es. Lo que sucede es que la ira de Dios es santa. La ira de Dios siempre es justificada. La ira de Dios es una respuesta divina al pecado. Así de simple. Cuando usted escucha que Dios se enoja, sí, ¿qué le enoja a Dios? A Dios le enoja el pecado. A Dios le enoja la desobediencia. A Dios le enoja el orgullo del ser humano. Eso entonces provoca ira en Dios, como la que se generó en los antediluvianos. Dios dijo, no más, me cansé, me harté, están demasiado perdidos, demasiado corrompidos. Esto está totalmente desfasado. Yo nunca creí que esas criaturas se iban a comportar de esa manera. ¿Qué dijo Dios? Los voy a arrasar. Es lo mismo que Dios nos ha dicho 2000 años después. 1000 años se predicaron hasta que llegó el diluvio. Llevamos 2000 años, el doble de los antediluvianos, donde Dios ha venido predicando de un día de la ira, donde Dios ha venido predicando del juicio, donde Dios le ha venido dando tiempo al hombre, pero va a llegar un momento donde Dios va a decir no más. Un momento de no retorno, donde Dios va a decir hasta aquí le llegó. Estiró lo más que pudo su paciencia, su amor, lento para la ira, grande en misericordia. Claro, esas palabras nos encantan, pero cuando leemos esos textos que acabamos de ahondar, ya como que no nos hace mucha gracia. Bueno, si a mí me gusta una cosa, me tiene que gustar la otra. Si yo acepto una cosa, tengo que aceptar la otra, o mejor no acepto nada. Entonces, no acepto al Dios amoroso, no acepto al Dios proveedor, no acepto al Dios sanador. Porque qué bonito, entonces solo recojo lo que a mí me sirve. Pues qué pena, perdóneme y discúlpeme. Pero si aceptamos una cosa, tenemos que aceptar otra cosa. Por eso ese Dios tierno, ese Dios paciente, cuidado, porque nos estamos extralimitando y estamos haciendo definiciones incorrectas y estamos violentando y hasta blasfemando en contra de esa gracia y misericordia divina. Y algo muy interesante, que es el mismo Jesús, el que con frecuencia en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es Jesús el que hace, hermano y hermana, referencias clarísimas acerca de lo que es el juicio de Dios. Hay un juicio, viene un juicio, viene el Señor, así el mundo lo quiera creer o no lo quiera creer. A Dios en ese momento, ¿usted cree que a Dios le preocupa en ese momento lo que el hombre esté pensando? ¿Usted cree que a Dios en ese momento le preocupa si usted y yo estamos de acuerdo en que existe infierno o no existe infierno, si hay algo después de la muerte o no, si hay juicio o no? ¿Usted cree que a Dios le preocupa lo que yo piense? El Señor tarde o temprano va a acomodar los muebles de la casa, el Señor tarde o temprano va a sacar la verdad, y el problema es que cuando ya nos demos cuenta que eso está sucediendo, ya va a ser demasiado tarde. Por eso leemos en estas sesiones al inicio, Mateo capítulo 24, cuando el Señor dice que muchos van a estar en otra cosa. Esas personas que estén en otra cosa definitivamente van a ser sorprendidas, y cuando quieran arreglar sus entuertos y esas vidas pecaminosas que han estado conduciendo por años, ya no habrá absolutamente nada que hacer, como no hay nada que hacer una vez que la persona muere en condenación. Ahora, si Dios es amor, si Dios no es castigador, si el infierno no existe, si después de la muerte no hay nada, si el justo y el injusto van a recibir exactamente lo mismo, entonces, era lo que Pablo se preguntaba en 1 Corintios 15, entonces, ¿para qué ser cristiano? Entonces, ¿para qué santificarse? Entonces, ¿para qué protegernos nosotros y huirle al pecado? ¿Cuál es el chiste? Si el malo se porta mal y va a ir al mismo lugar donde voy a ir yo que me porto bien, pues portémonos todos mal. ¿De cuántas cosas yo me estoy privando para accesar la vida eterna? ¿De cuántas cosas yo, hermano y hermana, en este momento estoy diciendo que no
para agradar al Señor? ¿Por qué utilizo mucho de mi tiempo para servir a Dios? Dice el apóstol Pablo, si la verdad es que lo único que tenemos es esa vida cristiana, somos los más miserables del mundo, somos los más desgraciados. No sería un chiste el cristianismo, lo vuelvo a repetir, sería totalmente una broma, sería un vacilón. Y Dios, hermano y hermana, lo que menos hace es bromear con usted, ni bromear conmigo. Bromea el mundo allá afuera. El mundo se burla allá afuera. El mundo hace memes de la segunda venida del Señor. El mundo allá afuera hace chistes del infierno. El mundo allá afuera se burla del castigo. Véalo. Pero ¿qué es lo que me dice a mí el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 19? Si ser cristiano solamente vale la pena para esta vida, pues somos los seres más desgraciados del mundo, los más miserables y los más desdichados y los más dignos de lástima. Y apaguemos estas transmisiones y vámonos todos de fiesta. Droguémonos con todo. Tengamos todas las perversidades sexuales y las tonteras habidas y por haber. ¿Cuál es el problema? Qué bonito, el malo se porta mal y yo me porto bien. Pero no. No, absolutamente no. Nosotros tenemos una consideración totalmente diferente porque la Biblia así lo expresa. Y el día de mañana Dios se va a encargar de darle la razón a quien tiene la razón. Y el que se burlaba, el que se reía, el que choteaba, el que parodiaba, va a tener que darse cuenta del gravísimo error en el que se encontraba. El problema es que cuando ese momento llegue, ya la puerta se habrá cerrado. Ya no habrá que hacer absolutamente nada. Cuando hablamos del jinete número 5, que es el infierno, el jinete que seguía al cuarto jinete, que es la muerte, recordemos que el infierno es el representante de la muerte. Cuando vamos a la mitología griega, la palabra Hades era una palabra que se utilizaba para darle significado a un guardián de los infiernos. Cuando usted hablaba con los griegos en el contexto histórico y usted les preguntaba por el Hades, para el griego el Hades era una persona, un ser que era el guardián de los infiernos. Era un señor, así se le llamaba, del reino bajo de la tierra. O sea, el Hades era el rey de los muertos, un ser. Ahora, cuando vamos al Antiguo Testamento, nosotros encontramos al infierno como un lugar. Por eso nosotros hemos dicho que el infierno es a la misma vez una persona, un ser creado, y a la misma vez es un lugar. Racionalmente es muy difícil entender estos conceptos, sin embargo, así es como la Biblia los expresa. Lo que yo considero que es racional en mi limitación es muy difícil de poder entender. Entonces, a mí el Antiguo Testamento me dice que el Seol, Hades en griego y Seol en hebreo, el Seol era el lugar en el Antiguo Testamento donde moraban los muertos. Para el hombre y la mujer del Antiguo Testamento, todas las personas, buenas o malas, iban a un solo lugar. Buenos y malos, sin distinción, iban a esa morada de los muertos, que en el contexto se llamaba Seol. Ahora, cuando vamos al libro escatológico de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, vean lo que dice el libro de Daniel. Del polvo de la tierra se levantarán multitudes de muertos, dice, y enterrados. Está hablando de la resurrección de los muertos. Daniel está hablando precisamente de cuando los muertos van a ser levantados, porque un día los muertos van a tener que levantarse. Esa separación del cuerpo y del alma y el espíritu van a volver a reunirse esos elementos, porque todos los muertos, le guste a usted o no me gusta a mí, vamos a tener que presentarnos delante de la presencia del Señor. Por eso es que aquí Daniel me está anticipando 500 años antes de Cristo y me está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Pero vean qué interesante la separación que Daniel hace en cuanto a la resurrección. Dice Daniel, algunos se irán a disfrutar de la vida eterna, pero otros, hay un segundo grupo, que van a pasar vergüenza y serán despreciados por siempre. Vean qué interesante cómo el concepto de separación que aparece a lo largo y ancho de la palabra, Daniel aquí me lo expresa. Daniel no me está hablando de dónde se encuentran los muertos buenos y malos. A Daniel no se le revela en esas visiones escatológicas
dónde están los muertos unos y otros, si están juntos, si no están juntos, qué ha sido de ellos. Daniel sí es muy puntual en cuanto a la resurrección, que luego tenemos un apartado y una sesión específica para hablar acerca de la resurrección, como tenemos una sesión específica para hablar de la condición de los muertos después de que parten de este mundo. Aquí lo importante es ese elemento de separación que Daniel expresa para decirme que cuando la persona sea levantada de los muertos, se va a ir a dos lugares totalmente diferentes. O sea, Daniel me habla de dos grandes resurrecciones. La resurrección de los justos, la resurrección de los injustos, la resurrección de los buenos, la resurrección de los malos, la resurrección de las ovejitas, la resurrección de los cabritos. Y ambos van a ir a dos lugares diferentes. Los justos irán a disfrutar de la vida eterna, dice Daniel. Pero otros, ese segundo grupo, porque no hay un tercero ni un cuarto grupo, no hay zonas grises o limbos, ese segundo grupo va a pasar vergüenza y serán despreciados por siempre. Vean qué interesante cómo Daniel ya nos va dando una luz. Vamos en algún momento en una de estas sesiones a tener que ir al libro de Daniel, porque también Daniel nos habla de muchos eventos escatológicos que vamos a tener que reforzar para ese análisis que estamos haciendo de Mateo capítulo 24. Ahora, Daniel desconoce dónde están los muertos en este momento. Daniel desconoce la secuencia de las resurrecciones porque Daniel simplemente me dice que los muertos se levantan uno para un lado y otro para el otro. Pero tenemos que profundizar, y lo haremos con el apóstol Pablo más adelante, para darnos el orden de las resurrecciones. La resurrección de los muertos tiene un orden establecido. El primero en resucitar es Jesús, 1 Corintios capítulo 15. Resucitó y no volvió a morir. Si bien es cierto, tenemos algunos episodios en la Biblia de hombres y mujeres que resucitaron, usted y yo sabemos que todos ellos volvieron a morir y no se volvieron a levantar todavía hasta que se levanten con la totalidad de los muertos que serán levantados de sus tumbas. Ahora, Daniel no nos está diciendo cuál es ese orden de resurrección, que Pablo sí me lo dice y que luego vamos a profundizar. Para el apóstol Pablo, primero van a resucitar los muertos con Cristo, y los últimos que van a resucitar van a ser los impíos y serán resucitados para ir inmediatamente al juicio ante el gran trono blanco para ser leída sus delitos, sus fechorías, todas las probatorias, y posteriormente ser lanzados al lago de fuego. Como le reitero, de eso hablaremos más adelante. Lo que sí me interesa con Daniel es ese concepto de separación entre el bueno y el malo. Esas mezclas que el mundo quiere hacer allá afuera, revolver al bueno y al malo, hermano y hermana, eso solo sucede en la tierra. Aquí en ese momento tenemos trigo creciendo con cizaña. Claro, usted lo tiene en su familia, lo tiene en su casa. Usted tiene trigo y cizaña en su trabajo. Usted tiene trigo y cizaña en el bus donde usted se monta para ir a su lugar de trabajo. Ahorita en la tierra todos estamos revueltos y mezclados, pero un día vamos a ser separados, a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. Ahora, si bien es cierto, Daniel no revela la condición de los muertos, Jesús sí lo hace. Dentro de un par de sesiones vamos a hablar acerca de la condición de los muertos. Jesús es el que nos revela a usted y a mí, hermano y hermana, a través del relato del rico y Lázaro en Apocalipsis capítulo 16, dónde están los muertos en este momento. ¿Qué está pasando con los muertos? La síntesis y la conclusión es que los muertos están muertos para los vivos, pero los muertos están más vivos que nunca. Unos siendo consolados, otros siendo atormentados. Y eso a mí me lo dice la Biblia, y me importa un pito, decía mi abuela, me importa un pepino si el mundo allá afuera quiere creerlo o no quiere creerlo. Si el mundo cree que los que se fueron están todos con tatica Dios, todos abrazados con el Señor, porque hicimos lo que pudimos, los vivos por los muertos, porque si estaban en una zona gris, poderlos pasar al cielo, porque en el momento en que todo ser humano muere, inmediatamente va a la presencia de Dios. Perdóneme y discúlpeme, para mí la Biblia me dice totalmente otra cosa.
Una cosa es morir con Cristo y otra cosa es morir sin Cristo. Así sea mi esposa, mi abuelo, mi hijo, mi nieto, mi compañero de trabajo, o una u otra. Y eso la Biblia es totalmente clara y no podemos predicar, no podemos evangelizar, no podemos enseñar algo contrario. Ahora, el concepto del Seol, el concepto de esa fosa común, el concepto de ese lugar donde iban todos los muertos, sin distingo de buenos o malos, justos o injustos, a partir del Nuevo Testamento y de esa declaratoria de Jesús y luego las revelaciones que los apóstoles van a ir, hermano y hermana, recibiendo. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue un hombre que recibió muchas revelaciones escatológicas. Cuando usted lee Tesalonicenses, cuando usted lee la carta a los Corintios, el apóstol Pablo recibió muchas revelaciones que ni siquiera el mismo Jesús las esgrimió en su estancia aquí en la tierra. El Nuevo Testamento es tan particular porque hace un desarrollo doctrinal que no se daba en el Antiguo Testamento. Por eso, a partir de la primera venida de Jesús, todas las cosas cambiaron en cuanto a un antes y a un después. Antes de Cristo, la idea era muy diferente a después de Cristo. Antes de Cristo, lo que había era una sombra, lo que había era una prefigura, lo que había era un espejo dañado, donde las imágenes eran un poco ilegibles. A partir de la primera venida de Jesús es cuando empezamos a encontrar una serie de revelaciones y tenemos más claridad en cuanto a los conceptos escatológicos y las señales de la segunda venida de Jesús. A partir del Nuevo Testamento, entonces el concepto de Hades o el concepto de Seol totalmente, hermano y hermana, va a cambiar. Ahora se va a bifurcar con nuevas revelaciones que nos van a dar Jesús y los apóstoles. Y estas referencias nos describen que el infierno es un lugar que queda en las profundidades del más allá, que es un lugar lleno de oscuridad, lleno de sufrimiento y reservado para los impíos. De esto quiero conversar con usted el próximo jueves, si Dios lo permite, a las 5 de la tarde, hora de Costa Rica, 8 de la noche, hora de Argentina. Hay 13 cosas que quiero conversar con usted acerca de lo que es el infierno, de esa cruda, triste y lamentable realidad, de ese lugar al cual Dios no quiere que usted vaya. Dios no quiere que yo vaya al infierno. Pero si yo llego a ese lugar, será por mi propia decisión. Si murieras en esta noche, ¿irías al infierno? Le dejo, hermano y hermana, esa pregunta para que usted la medite en su corazón. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. No le adicionamos, no le quitamos. La leemos, la reflexionamos con la ayuda de tu Espíritu Santo y la creemos, porque tu palabra viene desde el mismo trono de la gracia. El Espíritu Santo, Jesús lo dijo, dirá lo que haya oído. Inspira lo que Él sabe que es verdad y que ha escuchado y que viene directamente de ti. Creemos, Señor, en tu palabra, que nada ni nadie, Señor, nos mueva de la sana doctrina, de lo que dicen las Escrituras. Cuando haya duda, cuando haya temor, cuando haya desconfianza, que podamos venir libremente a la palabra, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero contar con su estimable presencia el próximo jueves, si Dios lo permite. Hay mucho de lo que tenemos que seguir hablando del infierno. Es capaz que nos va a llevar una o dos sesiones más. Hay temas clarísimos a la luz de la palabra que tenemos que ahondar acerca de este concepto. Les recuerdo que este mensaje está quedando grabado en nuestras diferentes plataformas. El mensaje audiovisual usted lo encuentra en YouTube, lo encuentra en Facebook Live. El mensaje radiofónico usted va a ir al podcast Siervos del Nuevo Pacto, entra a ministrosdelapalabra.org, a la cejilla de radio, entra a podcast y lo puede volver a escuchar. Yo calculo que en una media hora ya tenemos estos mensajes ya subidos a esas plataformas y el mensaje en formato de texto. Si a usted le quedó alguna duda en cuanto a algún concepto que escribimos,
Si a usted le queda alguna duda en cuanto a algún pasaje de la Biblia que leímos, si usted dice, pero qué raro, como que se leyó mal o no era así, le ofrecemos el mensaje en formato de texto en nuestro blog Ministros de la Palabra. También en ministrosdelapalabra.org, entre al blog, usted encontrará todos los argumentos que hemos esgrimido en esta noche, encontrará todos los textos bíblicos, y si usted considera que le hemos mentido, si usted considera que dijimos algo que no está ajustado a la luz de la palabra del Señor, le estamos autorizando a usted en ese momento para que nos desmienta si dijimos algo que no está ajustado a la palabra del Señor. Líbranos, Dios, de haber dicho algo que no esté conforme a su palabra, porque eso personalmente acarrea juicio divino para nosotros. Y con todo temor y temblor, en Ministros de la Palabra, predicamos la palabra del Señor, sana doctrina, sin adulterar. Les recuerdo que hoy a las 7 de la noche, si Dios lo permite, hora de Costa Rica, 10 de la noche, hora de Argentina, los pastores Enríquez estarán con su acostumbrado programa de fe en fe y de gloria en gloria. Y por aquí tengo que la pastora Alicia había informado el tema que ellos van a desarrollar en esa noche. Es un programa muy hermoso, un programa de palabra, un programa de música, un programa donde ellos oran por nuestras diferentes peticiones. Y yo tengo por aquí, vamos a ver, la pastora Alicia nos había dicho cuál era el tema que ella iba a desarrollar en esta noche. Bueno, si la pastora Alicia me lo puede mandar ahí, lo hacemos llegar. 7 de la noche, MP Radio. Le invitamos para que usted, hermano y hermana, escuche. Ya me acuerdo. El Alzheimer todavía no está haciendo efecto. Ellos van a estar hablando acerca de la exhortación. De eso es de lo que ellos van a estar hablando en esta noche. 7 de la noche, MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. Les recuerdo que en MP Radio, en ese momento, estamos desarrollando el proyecto Chema, escuchar y hacer. Usted tiene en este momento 1500 temas, hay 1189 capítulos de la palabra y más de 311 BCB con significados de palabras hebreas. Usted tiene biografías de la Biblia, grandes mujeres, grandes hombres de la Biblia. Usted tiene una serie de definiciones de palabras hebreas, conceptos muy importantes para que usted adquiera conocimiento en la palabra del Señor. Y tiene toda la Biblia en formato audio dramatizado. Todos esos temas están oscilando aleatoriamente durante la programación de 24 horas que MP Radio tiene para ustedes. Tenemos en este momento 15 días de programación ininterrumpida. Es increíble el material que ya tenemos en MP Radio para que usted durante las 24 horas del día, si usted está estudiando, si usted está trabajando, si usted está haciendo ejercicio, está haciendo los quehaceres de la casa, si usted no puede leer la Biblia en ese momento, usted la puede escuchar. Le recomiendo, es mejor escuchar que leer, porque yo la escucho como tiene que leerse y no la leo muchas veces como lo mal que leemos nosotros. Así es que desde ya le invitamos para que usted se quede con MP Radio. Dentro de una hora, si Dios lo permite, nos reencontramos con los pastores Enríquez de Buenos Aires, Argentina. Amado hermano y hermana, que Dios les bendiga.